Dale. Bueno, entonces, eh, entonces, estábamos diciendo que un solenoide colocado en un circuito de corriente continua no tiene un significado específico como lo tiene acá, sino que en ese caso lo utilizaría, pero por el campo magnético que se genera en su interior, porque necesitaría de ese campo, pero no porque tuviera algún significado en el circuito en sí. En este caso, cuando yo ubico un solenoide dentro de un circuito, este solenoide tiene otro significado. Entonces, vamos a ver qué es lo que le pasa. Dijimos que si lo conecto a una corriente continua, como la intensidad de corriente que circula por él es continua, el campo magnético que se forma en su interior también es constante y continuo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si lo conecto a un circuito de corriente alterna? Me está diciendo que la FEM cambia todo el tiempo. Y si esta FEM aumenta y disminuye todo el tiempo, entonces la intensidad de corriente también aumenta y disminuye todo el tiempo. ¿Y qué ocurre si tengo una intensidad de corriente que aumenta y disminuye todo el tiempo? Me genera un campo magnético que aumenta y disminuye todo el tiempo. O sea que estoy produciendo una variación de campo magnético dentro del solenoide en función del tiempo. Y si ocurre esto, me cambia el flujo magnético con el tiempo. Y si varía el flujo magnético con el tiempo, se forma una FEM inducida. Pero ¿qué pasa con esta FEM inducida? Esta FEM inducida me genera una intensidad de corriente también inducida. Pero esta FEM inducida se va a oponer al cambio. Quiere decir que la intensidad de corriente va a tender a ir hacia el otro lado. Entonces lo que se produce acá adentro es una fuerza contraelectromotriz. O sea, al revés de la que venía. Si el cambio es el aumento, acá se produce la disminución. Si el cambio es la disminución, acá me produce el aumento. O sea que en todo momento lo que hace es oponerse al cambio. ¿Está bien? Esto genera en un circuito de corriente inducida una particularidad. Bueno, perdón. Bien, este sería nuestro circuito, la intensidad de corriente que crece y decrece, ¿sí? Esto sería nuestra resistencia del circuito, pues siempre va a tener una, y acá tenemos justamente el solenoide. Entonces, si el campo magnético que se producía era hacia arriba, debido al decrecimiento de la intensidad de corriente, el campo magnético inducido se forma en sentido contrario. Y de acá la fuerza contraelectromotriz. Esto que tienen acá abajo es justamente una bobina que se coloca en los circuitos, este solenoide. Cuando yo empiezo a desarrollar esto, la variación del flujo magnético con respecto al tiempo, lo relaciono con la intensidad de corriente, porque obviamente va a ser proporcional. El aumento o disminución del flujo va a tener que ver con una relación directa del aumento o disminución de la intensidad de corriente. Lo que vemos es que esta constante de proporcionalidad que aparece acá es lo que después vamos a conocer como autoinductancia, que lo vamos a marcar con la letra L y que va a tener unidades de Henrios. Esta proporción tiene que ver con esta autoinductancia que se produce en el solenoide o en el inductor. Cuando lo desarrollamos, entonces nos queda que el número de vueltas por el flujo magnético va a ser igual al autoinductor por la intensidad de corriente, y de acá podemos entonces hallar la relación que existe entre la inductancia de este solenoide, que va a ser un valor constante. ¿Sí? Esta inductancia es propia del solenoide, como la capacidad era propia, ¿sí? del capacitor de condensador, y la resistencia era propia del resistor. Esta inductancia va a ser propia de este solenoide. Entonces la vamos a ubicar en el circuito, y en ese circuito va a producir, va a tener que ver una relación en el mismo. Ahora piensen ustedes, hasta acá se entendió qué es entonces la inductancia. Unidades de Henrios, que es Weber sobre ampere. ¿Está bien?
Weber por el flujo magnético y la intensidad de corriente, que son los amperes. Recuerden que es una constante, no varía con con el circuito, ¿sí? Sino que se produce o se fabrica con esa cantidad. Ven que acá lo tienen, se fabrica con esa cantidad de Henry. Piensen ustedes entonces que si lo van a ubicar en un circuito de corriente alterna y estoy diciendo que me forma una fuerza contraelectromotriz porque se opone al cambio, entonces lo que va a hacer es retrasar la intensidad de corriente con respecto al potencial. ¿Está bien? Porque me forma justamente eso, una fuerza contraelectromotriz. Entonces, cuando yo hago el desarrollo a través de las leyes de Kirchhoff, como las vemos acá, donde me decía que la sumatoria de las energías era igual a cero, conservación de la energía, ¿no? Que la sumatoria de los potenciales era igual a cero, lo que veo es que la caída de potencial del inductor va a ser igual a la senoidal de la FEM que me está proporcionando. Pero si la caída de potencial del inductor a la vez tenía una relación con la inductancia y la intensidad de corriente, de acá, ¿sí? A través de una integral, puedo hallar que la intensidad de corriente que atraviesa el inductor va a ser igual a la FEM máxima sobre omega L por el seno de omega t más una cierta constante que aparece siempre en las integrales. Y esto lo puedo reducir en que la intensidad de corriente que pasa por el inductor va a ser la intensidad máxima sobre por el seno de omega t. Ahora, ¿qué es este WL que aparece acá? Este omega L viene de la integral, obviamente, al pasar esto para el otro lado, el inductor, y hacer la integral con respecto acá al tiempo, lo que llegamos es a esta ecuación. Omega sigue siendo la velocidad angular y el L es del inductor, pero nosotros bien sabemos que cualquier FEM sobre resistencia debido a la ley de Ohm es igual a la intensidad de corriente. Es por eso que la barra, que esto que está acá es la intensidad de corriente máxima, ¿sí? Del circuito. Entonces, si yo vengo de una FEM variable, se me produce una intensidad de corriente variable. Por ende, esa intensidad de corriente variable produce un campo magnético en su interior variable. Eso produce una variación de flujo magnético y por ende la fuerza contraelectromotriz, que a su vez induce a una FEM, ¿sí? Contraria al anterior, porque se opone al cambio. ¿Está bien? Al oponerse al cambio me provoca una intensidad de corriente que también va en sentido contrario al anterior. Entonces, esto provoca que mi FEM sea sinoidal, mi intensidad de corriente sea sinoidal, pero que cuando yo ahora las quiero relacionar a ambas, lo que observo, y voy a cambiar el color porque si no, no se ve, lo que observo es que la intensidad de corriente va a tener particularmente un desfasaje, ¿sí? Un desfasaje con la FEM. Acá vemos que es coseno de omega t menos 2pi. Tiene particularmente un desfasaje con la FEM, que la FEM, bueno, acá no está escrito, pero vuelvo a escribirla, que era la FEM del circuito es igual a la FEM máxima por el coseno de omega t. O sea que tengo un desfasaje de 2pi, pero ahora no es que adelanta, sino que me retrasa en 2pi con respecto a la FEM, que era coseno de omega t, ¿sí? Bueno, queda ahí. Retrasa en 2pi, siendo que ahora este omega L que nosotros dijimos que por cuando lo relacionábamos con la ley de Ohm, nosotros acá
teníamos que esto representaría, ¿sí?, la resistencia de este circuito. Pero por ser un inductor, esta resistencia se llama reactancia inductiva o inductancia, y que sus unidades también son los ohms, porque representaría, ¿sí?, la resistencia del inductor. ¿Está bien? Bien, ahora, esto sería, vamos a poner acá, que quede todo, cerrar todos los dibujos, ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? Que en un circuito con una bobina, la intensidad de corriente retrasa a la FEM en 90 grados, ¿sí? O sea que está desfasado en 90 grados. O sea que acá tenemos que la FEM, esto sería nuestra regla mnemotécnica como la de hoy, ahora nosotros tenemos que nuestra FEM, ¿sí?, en un circuito inductor retrasa, la FEM adelanta a la intensidad de corriente en 90 grados. Ahora es ELI. Antes era IC, porque era intensidad, adelanta el condensador en un condensador a la FEM en 90 grados. Acá es la FEM adelanta en un inductor a la intensidad en 90 grados, que son estos 90 que se ven acá. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo coloco los tres o dos de los tres en un mismo circuito? Nosotros los estudiamos en forma independiente. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, para una intensidad de corriente de un circuito, ¿sí?, como valor de referencia, yo sé que la caída de potencial en la resistencia va en fase con la intensidad de corriente, que la caída de potencial del inductor adelanta en 90 a la intensidad de corriente y que la caída de potencial de un condensador retrasa en 90 a la intensidad de corriente. O sea que de este triángulo de fasores, de este diagrama de fasores que nosotros observamos acá, lo que puedo hacer es hallar la FEM del circuito. Que la FEM del circuito, esta FEM del circuito, no es ni la caída de potencial de L, ni la caída de potencial de R, ni la caída de potencial del condensador. Es la FEM del circuito. Pero lo que veo es que para poder sumar y restar, ¿sí?, vectores, no lo puedo hacer algebraicamente como lo hago con cualquier número escalar. Son vectores. Entonces solo puedo hacer los que están en igual dirección. Y lo que observamos es que la caída de potencial del inductor por adelantar en 90 la intensidad y la caída de potencial del condensador por retrasar en 90 a la intensidad de corriente se encuentran ambas en igual dirección, o sea que están sobre la misma recta de acción. Y al estar sobre la misma recta de acción, yo puedo trabajar, ¿sí?, ahí, estas dos, puedo trabajar con suma y resta sobre ellas. O sea que perfectamente puedo decir que la caída de potencial de L, voy a poner L mayúscula para que quede así, puedo sumarla o restarla a la caída de potencial del condensador. Pero como están en igual dirección, sentidos contrarios, entonces la voy a restar. Eso me daría un único vector. Ese único vector que yo voy a obtener es de la diferencia de ellos dos. ¿Está bien? Que sería, por ejemplo, este, ¿no? Sería como más cortito, porque es como acá todo BL, le saco BC. Entonces me queda este. Bien, ¿ahora qué puedo hacer? Bueno, si yo lo que quiero sacar es, eh, analíticamente no, esquemáticamente, bueno, no me sale la palabra, esquemáticamente, el vector final de esta suma, por regla del paralelogramo, lo puedo hacer. Entonces, observo que
cierro acá y cierro acá, y por la regla del paralelogramo, mi vector final será este, y que entonces este sería la caída de potencial de mi circuito, la FEM del circuito. Se le pone como con un cerito abajo, ¿no? Vamos a ponerle una voz que queda más chiquita. Ahí. Este va a ser mi vector final, que es este que observamos acá. Ahora, por tener un condensador y tener un inductor, lo que vemos es que la FEM final del circuito no va en fase con la intensidad de corriente del circuito, sino que difieren en un ángulo phi. ¿Está bien? Ese ángulo phi en el que difieren en todo momento. Quiere decir que si yo los agarro en otro momento, voy a tener, por un lado, vamos a suponer que están acá. Este sería mi intensidad de corriente, pero esta sería mi FEM, ¿está bien? Y lo que estoy, esta sería más cortita, y lo que estoy diciendo es que en todo momento el ángulo entre ellas dos, a pesar de que su velocidad angular, fíjense, me dice que gira todo el tiempo en tantos radianes por segundo, ¿sí? Este sería mi delta o mi phi, creo que le pusimos delta después, que es el ángulo de desfasaje entre ellos dos. Bueno, me quedo un esperen que voy a borrar esto. Oye, ahora me quiere borrar de a uno, no me deja borrar de a uno, bueno, me deja borrar todo junto, ufa, y estaba re lindo. Entonces tengo este ángulo como ángulo de desfasaje entre ellos dos. Ahora, si yo represento esto que acabamos de hacer, donde tenía, voy a volver a dibujar esta parte para que quede otra vez marcada, donde tenía la diferencia de los vectores entre ellos dos. Y acá cerraba el triángulo rectángulo. Y ahora sacaba la FEM final, que es la que está desfasada, ¿sí? Ahí. Esta era mi FEM final. Bien, esa es mi FEM final. Entonces, yo lo que puedo decir es que esta FEM tienen, fíjense que acá termino teniendo un triángulo rectángulo, ¿sí? No puedo elegir ahora el tachito solo. Antes yo podía elegir borrar lo que yo quería, ahora no me deja. Bueno, voy a escribir nada más que lo último, que era, que me queda este, que era mi FEM final, pero puedo cerrar este triángulo rectángulo, ¿sí? Voy a alargar el otro. Ahí está. Acá tengo el ángulo de 90 grados, o sea que tengo a este ángulo, que es el ángulo, este ángulo de acá, este, que era el delta, este que aparecía acá, o el phi, ¿sí? El ángulo de desfasaje entre la FEM final y la intensidad de corriente. Entonces, este triángulo rectángulo me dice que este sería mi cateto adyacente y este sería mi cateto opuesto, cuando mi FEM final sería la hipotenusa. Quiere decir que puedo terminar trabajando trigonométricamente perfectamente haciendo por trigonometría para hallar el cálculo analítico de cuánto vale mi FEM a través de un cálculo vectorial. Pero por la ley de Ohm, nosotros sabemos que B era igual a I por R. B era igual a I por R. Pero ahora, ¿quién es nuestra intensidad de corriente? Es la intensidad del circuito, ¿está bien? O sea que esta sería
nuestra FEM del circuito con nuestra intensidad del circuito. Y esto que está acá, que acá llamamos R, ¿sí? Después vamos a ver que le cambiamos el nombre, porque R sería la resistencia de un resistor. Pero nosotros acá no tenemos solo resistencias. Tenemos resistencias, tenemos capacitancias y tenemos inductancias. Entonces no podemos llamarle R. Y esto va a tener otro nombre. Y el nombre que se le da a esta resistencia, digámoslo así, total de este circuito, se le denomina impedancia y se lo marca con la letra Z. ¿Está bien? Entonces, basándome en la ley de Ohm, yo lo que digo es que todo esto lo puedo reemplazar ahí por R, y por R, y por R, sacar la intensidad del circuito como factor común, llevarla para el otro lado, la divido y termino hallando la impedancia del circuito, que es esta que tenemos acá finalmente detallada, donde la impedancia del circuito relaciona a quién, relaciona a la resistencia del circuito, a la resistencia del circuito, a la inductancia y a la capacitancia. Este que está acá es phi sub L, phi sub C y la resistencia. Y esto me da la impedancia del circuito. La impedancia del circuito obviamente viene de una sumatoria de resistencias, con lo cual estamos hablando de algo que lleva unidades de ohm. Sería el equivalente a una resistencia total de este circuito. ¿Está bien? Ok, ahora si nosotros analizamos ese ángulo de desfasaje que había entre la FEM del circuito y la intensidad de corriente del circuito, ¿sí? Este desfasaje, para el otro lado, este desfasaje sería producto de el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces de acá puedo hallar mi phi, ¿sí? Del desfasaje. Y ahora vamos a ver, ¿qué es este phi? Bueno, nosotros antes habíamos dicho que una FEM tenía un valor fijo, ¿sí? Y que la intensidad de corriente podía adelantar o atrasar con respecto a la FEM. ¿Está bien? O puedo decir también, que en realidad lo vamos a marcar, ¿sí? A ver, vamos a hacer así, se lo vamos a sacar acá, ahí, y lo vamos a colocar acá. ¿Y qué vamos a poner? Vamos a poner un más barra más barra menos, ¿quién? Mi phi. ¿Dónde estaba acá? Ahora tengo que ver porque ahora tengo que insertar el símbolo. Acá está. Listo. Ahí está. ¿Por qué más menos? ¿De qué va a depender este más menos? Y este más menos va a depender si tengo un inductor, o sea, si mi circuito es más inductivo que capacitivo, o si es más capacitivo que inductivo. Fíjense, si mi circuito es más inductivo que capacitivo, entonces va a adelantar la FEM con respecto a la intensidad. Pero si es más capacitivo, eso quiere decir que este vector es más largo que el de inductancia, ¿sí? Va a ser un circuito más capacitivo. Eso quiere decir que en lugar de estar de este lado y adelantar la FEM, lo que vamos a tener es que nuestra FEM va a atrasar, ¿sí? Con respecto a un cierto ángulo a la intensidad. O sea que decir que mi FEM adelanta o atrasa, o sea, si es un más o es un menos, va a depender pura y exclusivamente de qué circuito tenemos. Si nuestro circuito es más inductivo que capacitivo o más capacitivo que inductivo. ¿Está bien? Y estas van a ser las dos ecuaciones sinoidales que van a determinar nuestros circuitos LCR.
que puede ser LC, CR, LC, CR o RL, ¿está bien? O LCR, no importa, si tenemos 2 de 3 o tenemos los 3, se trabaja como un circuito LCR. Pondremos los valores o no, de acuerdo a quien estén. Pero nosotros hasta ahora lo que hablamos es qué pasa si adelanta o atrasa y si están los 3. O sea, si es más capacitivo que inductivo o más inductivo que capacitivo. Bueno, veamos ahora qué es lo que pasa si el vector inductor y el vector capacitor, acá está, si la caída de potencial del inductor y la caída de potencial del capacitor tienen el mismo módulo. ¿Qué pasa cuando realizo la resta? Esta resta me da 0. O sea que yo acá, esto me da 0. O sea que claramente me queda que la FEM del circuito va a ser exactamente igual a la FEM de la resistencia. ¿Sí? O sea que la impedancia va a ser exactamente igual a la resistencia. ¿Por qué? Porque si estos dos son iguales, entonces la inductancia y la capacitancia son exactamente iguales. Y esta característica particular me está diciendo que no voy a tener ángulo de desfasaje porque la FEM del circuito va a estar en fase con la intensidad de corriente. No tengo ángulo de desfasaje. Esta característica particular que tienen los circuitos se le denomina que el circuito se encuentra en resonancia. Cuando ocurre que están en fase, este circuito se encuentra en resonancia. Y cuando un circuito se encuentra en resonancia, me indica que está en su mejor condición operativa, o sea, cuando es más eficiente. Y esto me va a dar lo que denominamos un factor de potencia igual a 1. ¿Qué es el factor de potencia? Es una medida de la eficiencia de este circuito. Y como este factor de potencia va a depender del ángulo de desfasaje, porque es igual al coseno, o sea, factor de potencia se le denomina al valor, ¿sí?, final del coseno del ángulo de desfasaje. Si el ángulo de desfasaje es 0, como ocurre en un circuito que se encuentra en resonancia, coseno de 0 es 1. Y ese es el valor máximo que puede tomar un factor de potencia, que sería el valor ideal de una máquina, de un motor, para que me dé su máximo rendimiento. ¿Se entiende? Entonces, este factor de potencia que sale de ese ángulo de desfasaje me va a decir cuán eficiente es. Y eso se da cuando un circuito está en resonancia, que tome el valor 1. Después tomará el valor adecuado al ángulo de desfasaje. Cuando más desfasaje hay, peor va a ser el ángulo. Peor va a ser el factor de potencia. ¿Está bien? Hoy hablábamos de los valores eficaces, y decíamos que el valor eficaz es el valor medible instrumentalmente. ¿Por qué? Porque necesito ese valor de referencia para no escribir un valor sinoidal o no estar hablando de, o cuando me dicen, ¿qué FEM tenés? Y no sé, oscila entre 350 y menos 350. Está bien, pero a la hora de hacer cálculos, la verdad que hacer cálculos con un rango no es lo mismo que hacer cálculos con un valor. De ahí que surge estos valores eficaces. Y estos valores eficaces tienen la relación, acá lo vemos, ¿sí?, de 1 sobre raíz de 2 del valor máximo. O sea que la intensidad eficaz es 1 sobre raíz 2 de la intensidad máxima. Y la FEM eficaz es 1 sobre raíz 2 de la FEM máxima. Obviamente siempre relacionados con el Z. La ley de Ohm me relacionaría la intensidad eficaz y la FEM eficaz, ¿sí? Sería que la FEM eficaz es igual a la I eficaz por
pero no voy a poner R, voy a poner la impedancia. ¿Está bien? A través de la ley de Ohm puedo relacionar las intensidades eficaces y las PM eficaces, pero siempre a través de la impedancia. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá, más o menos? Ahora igual vamos a hacer ejercicios. Y ahora aparecen las potencias. Nosotros antes teníamos una sola potencia, pero como ahora tenemos un desfasaje entre la intensidad y la FEM, ya no tenemos una potencia única. Y no tenemos una potencia media como ocurrió, por ejemplo, recién cuando hablamos de el circuito con resistencia, porque dijimos que ahí al estar en fase podíamos sacar nuestra potencia media. Pero ¿qué pasa ahora? Lo que observamos es que aparece una potencia activa, una potencia reactiva y una potencia aparente. Y si ustedes se fijan, esto también me forma el triángulo de impedancias o el triángulo de potencias en este caso. ¿Qué quiere decir que me aparece en el triángulo de potencias? Me está diciendo que la potencia reactiva, que tiene una relación directa con el inductor y el capacitor y esta diferencia entre ellos dos por estar justamente en igual dirección, sería mi cateto, ven acá, con respecto al ángulo siempre de desfasaje que se produce entre intensidad y voltaje, es exactamente el mismo ángulo que aparece acá. Tiene una relación con quién? Con lo que vamos a llamar nuestra potencia activa y nuestra potencia aparente y nuestra potencia activa. La potencia activa está relacionada a la resistencia. Mi potencia reactiva está relacionada a mi diferencia, ¿sí?, entre las dos reactancias, la inductiva y la capacitiva. Y mi potencia aparente está relacionada con el Z, que es la impedancia del circuito. ¿Está bien? Entonces, entre ellas puedo trabajar este triángulo de potencias y saber cuál es la potencia reactiva, cuál es la potencia aparente y cuál es la potencia activa del circuito. La potencia activa es la potencia que se convierte, es la potencia que es convertida en calor, convertida en energía mecánica, qué sé yo. Bueno, acá por ejemplo dice, es la potencia consumida en el circuito, la consumida en el circuito. La reactiva es la necesaria para crear los campos magnéticos y eléctricos. ¿Está bien? Es una potencia de vuelta al circuito. ¿Sí? Y la suma de ellas, las que forman obviamente esto, es el valor que depende del desfasaje y es esta aparente.